Convendría que el ruido de la política no tapara el sonido de los respiradores. Ayer, solo ayer, Sanidad sumó otras 261 muertes por coronavirus, el peor dato desde el mes de mayo. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Intentaron ayer el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de Pedro Sánchez escenificar una sintonía que ninguno de los dos se cree. El gesto de ella reconociendo que se habían malinterpretado sus palabras cuando puso en duda las cifras de Madrid y el gesto del consejero madrileño anunciando una coordinación que debería haber existido desde el inicio de la pandemia no fueron suficientemente creíbles. Y no lo fueron porque Madrid insiste en que las cifras mejoran. Ayer volvió a marcar el peor dato de toda España, aunque se suaviza el nivel de incidencia en algunos distritos sanitarios y que por ello deben levantarse las restricciones en la comunidad. Sigue pues la oposición frontal del gobierno de Díaz Ayuso a las medidas de Illa, mientras que otras comunidades se van apuntando a ellas. Ayer ya les hablábamos de Castilla y León, donde desde hoy hay restricciones en León y Palencia, y hoy les podemos hablar de Galicia, donde Ourense se va a someter a nuevas medidas restrictivas. Qué curioso que sean dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, igual que la Comunidad de Madrid. Incluso en el caso de Galicia, Feijóo votó en contra de las medidas que ahora decide aplicar en Ourense. Parece que otro PP es posible. Ángeles Barceló. Para salir de la monotonía hoy hay que buscar alguna lluvia en el norte y algo de viento en Cataluña. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, solo pequeños cambios, esperando el gran cambio que llegará a finales de semana con un nuevo descenso de temperaturas, pero de momento hoy, más allá de nubes que a ratos serán compactas en todo el Cantábrico con alguna llovizna, también durante la tarde en la mitad este de Cataluña, en la mayor parte del país va a hacer mucho sol, desaparecen incluso los chubascos que ayer descargaron en Canarias, con temperaturas más altas. Esta noche han bajado menos, ambiente fresco ahora, pero no demasiado. Durante la tarde, ambiente suave al sol, incluso un poco cálido al sur y el Mediterráneo, con máximas de 25 a 30 grados. Un plan y 3 objetivos. El presidente Sánchez presenta hoy su plan para la recuperación, la transformación y la resiliencia de la economía española, o dicho de otra forma, su propuesta para evitar que nos hundamos entre las embestidas de las olas del coronavirus. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. Lo presenta Sánchez y sus vicepresidentes en una jornada en la que la ambición se mide por la lista de invitados. Agentes sociales, empresarios, directores de medios de comunicación, el mundo de la economía, los embajadores de los países de la Unión Europea. Sánchez presenta su plan que debe incluir las líneas maestras de los proyectos a los que quiere dedicar las decenas de miles de millones de euros que se supone que en algún momento llegarán desde Europa. Y con los que ya ha contado para fijar el techo de gasto. Lo aprobó ayer el Consejo de Ministros. Es el más expansivo de la historia reciente. Las cifras son históricas y suponen aumentar más de un 50% el gasto del Estado. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición de este gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo. Marca un antes y un después, decía ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. Ese es el espíritu con el que el Gobierno va a elaborar los presupuestos, bastante ambiciosos, al menos en las palabras que preceden a la presentación de las cuentas en el Congreso. Bueno, y eso en el contexto de una caída de la economía mayor de la que hasta ahora preveía el Gobierno. Finalmente, el Ministerio de Economía ha rectificado para empeorar sus cálculos sobre el comportamiento de la economía española. En líneas generales se produce una peor previsión o un peor comportamiento debido, como he señalado hace un momento, al peor comportamiento del segundo trimestre, el periodo de hibernación de la economía española. Eso hace que la caída estimada del Producto Interior Bruto en el curso de 2020 esté en el entorno del 11%. Creemos en el trabajo que estamos realizando y por ese motivo hemos solicitado al ministro Salvador Illa que reconsidere la orden impuesta en la pasada semana y que Madrid pueda seguir desarrollando su plan. Así que Madrid ha tardado muy pocos días en pedir al Gobierno que anule su orden y que levante el cierre de la capital y de otras ciudades. Y la comunidad se apoya en los datos que maneja y que no coinciden con los que aporta el Ministerio de Sanidad. Para el Gobierno de Ayuso, la incidencia por 100.000 habitantes está por debajo de 600, para el Ministerio por encima de 700. El caso es que unos y otros intentaron hacer ayer las paces un poquito. El ministro decía
decía en el Senado que él siempre ha querido en los datos de las comunidades. No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer yo me expresé y lo vuelvo a hacer en esta tribuna diciendo que hay que tomar los datos de las comunidades autónomas con mucha precaución. Y ya he visto más de una comunidad autónoma bajadas en 2 o 3 días, sobre todo después del fin de semana, y subidas. Esto no es fácil. Así que no los pone en duda, pero los pone en cuarentena, al menos los lunes. Unas horas después, el consejero de Sanidad de Madrid pedía al gobierno respeto por sus datos. Me gustaría dejar bien claro que el gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que en ningún momento esta información se ponga en duda. Solicitamos, por lo tanto, el máximo respeto por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y del Servicio Madrileño de Salud. Hoy entra en vigor el cierre de León y de Palencia. En Navarra se ha prorrogado el de Peralta y en Galicia la Xunta tiene que publicar en las próximas horas la orden para cerrar la ciudad de Ourense, que es la que peores datos presenta en esa comunidad. Y en Europa, Italia se suma a los países que se ven obligados a endurecer las restricciones para afrontar la segunda ola. Ya hace obligatorio el uso de mascarillas en la calle en todo el país, algo que no ocurría hasta ahora. En el Reino Unido se ha disparado el número de ingresos hospitalarios. Escocia anunciará hoy un endurecimiento de los planes de respuesta al virus. Y en Estados Unidos, Donald Trump hizo temblar ayer a los mercados después de anunciar en Twitter que suspende la negociación con los demócratas de un nuevo plan de estímulo económico para proteger la economía de ese país de las consecuencias de la pandemia. Y Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Se ha impuesto en 3 sets al italiano Sinner en un partido en el que fue de menos a más, 7-6, 6-4 y 6-1 en su partido número 100 disputado en Roland Garros. Sube un peldaño más hacia su 13º título sobre la tierra gala. Partido que terminó hacia la 1:30 de la madrugada, el más nocturno de la historia del torneo y en un mes no habitual como es octubre, con unas condiciones de temperatura adversas como afirmaba el propio Nadal tras finalizar el partido. The conditions here was a little bit difficult, no, because with this cold the spin is not there, no, so for me it was difficult to pull him out of the position, so just very happy to be in the semi-finals again. Decía Nadal, condiciones difíciles por el frío, le era complicado sacar de su posición al rival, pero contento por estar de nuevo en semifinales. En su partido 101 se medirá al argentino Schwartzman, buscando la final y la revancha de hace unas semanas en Roma, donde perdió precisamente ante el bonaerense. Y el que buscará hoy las semifinales es Pablo Carreño, no antes de las 5:30, ante el serbio Djokovic.